¿Me conoces? Soy mi doctora Nancy y te invito a este espacio que he creado para ti. Un espacio para la comprensión, el respeto y la cercanía. Yo soy Nancy Steinberg y este es un espacio para ti. Uno de los retos más importantes que pueden enfrentar los padres es controlar las emociones de los hijos. Y yo me pregunto, ¿es realmente posible controlar las emociones de los niños? La verdad es que muchas veces nosotros no podemos controlar ni siquiera nuestras propias emociones. Bueno, yo creo que no se puede controlar las emociones, pero lo que sí podemos es acompañar a los niños a conocer sus propias emociones y a relacionarse con ellas. Y un primer paso para lograr esto es que nosotras mismas vayamos conociendo nuestras emociones, porque muchas veces este es un tema del que todos hablamos y creemos que sabemos de lo que estamos hablando, pero es un tema del que no sabemos. ¿Qué son las emociones? Pues las emociones son una respuesta biológica de nuestro organismo ante una situación que puede ser externa, algo que vemos, algo que nos están diciendo, algo que nos están enseñando, o internas, algo que estamos pensando, algo que nos tiene preocupados, algo que estamos sintiendo. Pero en última instancia son una reacción biológica y como toda reacción biológica no la podemos controlar. Entonces, el gran problema es que lo primero que queremos hacer cuando enfrentamos una emoción de nuestros hijos y especialmente una explosión emocional es que queremos controlarla, queremos pararla. Por ejemplo, un niño que está gritando, que está llorando, que está temeroso, que tiene una reacción muy intensa, lo primero que queremos hacer es pedirle al niño que le pare. Si está enojado es, ya, deja de estar gritando, deja de estar tan enojado. Cuando en realidad lo que deberíamos de intentar hacer es entender qué necesita el niño en ese momento. Pues bien, ya que hablamos de emociones, tenemos que hablar de otro aspecto que está muy cercano y que son los sentimientos. Hay una diferencia muy sutil, pero que es importante entender con respecto a las emociones y los sentimientos. Los sentimientos son la interpretación que nosotros hacemos de esto que estamos experimentando. Por ejemplo, cuando yo tengo una emoción, lo que me está sucediendo es que yo experimento algo y que muchas veces ni siquiera puedo reconocer qué es lo que estoy experimentando. Es más, muchas veces ni siquiera me doy cuenta que estoy sintiendo algo. Por ejemplo, ¿te ha sucedido que vienes manejando? Hay muchísimo tránsito. Tú ya estás molesta. Cualquiera que te vea por fuera diría, estás muy enojada. Pero tú no te percatas que eso es lo que estás sintiendo. Y entonces en ese momento cualquier cosita funciona como un disparador para que nosotros reaccionemos de forma intensa e inmediata. Pues lo mismo le pasa a los niños. La diferencia está que nosotros como adultos hemos aprendido a interpretar esto que estamos experimentando y ponerle una especie de etiqueta, ponerle un nombre. Y ese nombre es lo que nos puede empezar a ayudar a manejar nuestras emociones. Porque a final de cuentas, cuando hablamos de emociones, hablamos de energía. Inclusive en inglés, emotion es la energía que nos mueve, pero que no siempre reconocemos. Entonces,
Cuando un niño está en el pico máximo de una emoción, es muy difícil pedirle que la cambie. Todas las reacciones biológicas están fuera de nuestro control. Nuestras emociones son una reacción del organismo frente a una situación que puede ser externa, como por ejemplo algo que estamos viendo en el exterior, una canción que estamos escuchando, una conversación que estamos oyendo, un programa de televisión. O pueden ser internas, por ejemplo, una memoria que estoy teniendo, un pensamiento, un recuerdo que estoy teniendo. Como reacciones biológicas, las emociones pueden ser bastante difíciles de identificar y además son poco civilizadas, no se ajustan a lo que esperamos de ellas, ocurren. Nosotros no las podemos controlar, pero ellas sí nos mueven. Ellas nos mueven, vamos a decirlo así, a su antojo. Y suceden sin que nosotros no tengamos nada que ver con eso. Simplemente nos manejan, las sentimos y hay veces que ni siquiera las sentimos y nos percatamos de ellas. Por ejemplo, tú no puedes controlar cuando estás muy cansada. No puedes controlar cuando tienes mucha hambre o tienes mucho sueño. Tampoco, por ejemplo, si realmente tienes muchas ganas de ir al baño, puedes controlarlo. Entonces, cuando nosotros le pedimos a un niño que controle sus emociones, es como pedirle que controle el hambre, o que controle el sueño, o que controle las ganas de ir al baño. Lo que nosotros sí podemos hacer, es enseñarle poco a poco al niño a ir reconociendo lo que está experimentando, irle primero metiendo tiempo para no estar tan metido en este torbellino de sensaciones y poco a poco empezar a identificar estas emociones y ponerle una etiqueta que le va a ir permitiendo poco a poco irlas manejando. ¿Cómo? A través de la comunicación. Recuerda también que los niños aprenden a través de la imitación. Entonces, cuando tu niño te ve a ti reaccionar frente a ciertas situaciones emocionales, él va a aprender de la manera como tú reaccionas, la manera como él va a ir reaccionando. Por ejemplo, si tú estás en la cola del supermercado y de pronto alguien se te mete y tú reaccionas de forma impulsiva, violenta a los gritos, el niño aprenderá que esa es la forma de reaccionar. Pero la realidad es que, por otro lado, nosotros le estamos enseñando que esa no debe de ser la forma de reaccionar. Entonces, cuando estamos con niños, es muy importante que aprendamos a controlar aún más nuestras propias emociones para enseñarles a los niños la forma adecuada de responder. Puede ser que te enojes mucho, pero entonces toma tú un tiempo y ve manejando las situaciones de una forma más madura. Entonces, una de las partes más importantes para ayudarle al niño a empezar a manejar sus emociones es primero empezar a reconocerlas y después empezar a transformarlas en sentimientos. Los sentimientos son más manejables porque podemos hablar de ellos. Ahora yo puedo decir, me siento enojada. Estoy parada en la cola del supermercado y puedo decir, me molesta que el señor se me cerró. Me molesta que se metió alguien en la fila. Muy diferente a sentirte invadido por una emoción que te abruma, pero que no puedes reconocer. Cuando tú empiezas a reconocer
y empiezas a ponerle nombre a lo que sientes, eso ya lo convierte en un sentimiento y el sentimiento lo vuelve manejable. La emoción solamente dura mientras que está el evento, es muy específico y muchas veces nos abruma, no lo podemos manejar. Pero cuando tenemos un sentimiento, esto se vuelve mucho más manejable y el niño eso es lo que ve cuando tú empiezas a manejar tus sentimientos. De manera que uno de los puntos más importantes que puede ayudarnos a ser buenos padres, a ser buena mamá, es aprender a reconocer qué necesita mi hijo, qué necesita mi hija en un momento dado. Regular las emociones es un proceso que se va desarrollando. Tratar de controlarlas es como si quisiéramos pararnos enfrente de un tren que viene enfrente y que lo vamos a detener con nuestras manos. No se puede, es un proceso. Primero tenemos que aprender nosotros e irle enseñando a los niños a reconocer estas emociones. No en vano se está desarrollando mucho y se está hablando mucho acerca del tema de la inteligencia emocional. Esta es parte de la inteligencia emocional, aprender a reconocer tus emociones y después acompañar al niño e irlo enseñando a que él vaya reconociendo sus propias emociones. Después, empezar a ponerles un nombre, ponerles una especie de etiqueta que las vuelve un sentimiento y el sentimiento es mucho más fácil de manejar. Cuando tú aprendes a controlar tus sentimientos, entonces el niño también aprenderá a controlar los suyos. Y la herramienta fundamental para lograr esto es la comunicación. La comunicación no solamente es lo que hablamos con los niños. Comunicar significa también poder entender en qué momento el niño está tan fuera de control que no va a escuchar nada de lo que tú le digas. Entonces, si el niño está en esa situación, es más, si tú estás en un momento dado en esa situación, es importante reconocer, ahorita no voy a lograr nada. Entonces, tal vez, si tú ves que el niño está en ese momento, lo que quieres hacer es acompañarlo en lo que está sintiendo y tal vez detener la situación lo más pronto que tú puedas. Por ejemplo, vamos a suponer que tu hija adolescente va a ir a una fiesta y no encuentra qué ponerse. Y está realmente muy abrumada con esta situación. Entre más tú tratas de ayudarla, yo creo que nunca les ha pasado, pero entre tú más tratas de ayudarla, más se va ella poniendo molesta y se empieza a dañar la relación. Entonces, tal vez en ese momento podrías decir, ¿sabes qué? Me doy cuenta que esto te está molestando mucho. Me voy a salir un momento. Y te sales, tengo que ir a contestar el teléfono, tengo que ir a preparar algo en la cocina, etc. Regresas cuando la chica está más calmada y entonces ahora sí puedes acompañarla a analizar qué es lo que le estaba sucediendo. Y una de las cosas que puede suceder es que la chica se empiece a dar cuenta que detrás del enojo, casi siempre lo que hay es mucha tristeza. Y mira qué curioso, porque cuando nosotros podemos reconocer que hay tristeza y contactar nuestra tristeza y llorar, en ese momento le estamos dando espacio a algo que quiere ser expresado y a partir de ahí se puede construir un diálogo que ayuda a resolver la situación. El punto es que cuando tu hijo, cuando tu hija puede contactar la tristeza, entonces puede reconocer el verdadero sentimiento, lo que verdaderamente le está sucediendo. Y entonces la energía que está atrapada puede fluir. No solamente hay un cambio a nivel biológico, sino que es el momento en que el chico está aprendiendo
lo que significa controlar sus sentimientos. El proceso es, empiezo por reconocer mi emoción, le doy un nombre, la transformo en sentimiento y poco a poco empiezo a darle la salida adecuada para poderla manejar. Y ya que estamos hablando del cerebro, me gustaría compartir contigo una idea que a lo mejor te resulta ilustrativa de qué está sucediendo en nuestro organismo cuando enfrentamos una emoción. Si nosotros pensamos en el cerebro como una casita, podemos pensar que tiene 4 niveles. Entonces, el primer nivel es la respuesta biológica. Es lo primero que aparece cuando el niño nace, cuando el bebé acaba de nacer. Haz de cuenta que el niño está en modo sobrevivencia. Ese es el primer nivel del cerebro. Vienen todas las funciones biológicas. Por supuesto, la respiración, el hambre, el poder comer, la respuesta a la temperatura, el cansancio, etc. Estamos en modo sobrevivencia. Un poco más adelante empiezan a aparecer las respuestas emocionales. Y esto es una parte muy primitiva de esta casita. Empieza a aparecer la respuesta de la persona, del niño pequeño, frente al medio ambiente. Y se generan emociones que ya dijimos son respuestas biológicas, son difusas y no son fácilmente reconocibles. Después empieza a desarrollarse la memoria. Es como el almacenamiento de las experiencias que poco a poco nos va a permitir crear una especie de base de datos que después vamos a utilizar finalmente cuando se desarrolla la parte más evolucionada del cerebro. Vamos a poder empezar a tener pensamientos y a darle nombre a estas emociones. Y entonces transformamos la emoción en sentimiento, lo cual nos permite manejarlas mejor porque podemos pensar antes de actuar. Sería imposible pedirle a un niño pequeño que él controle sus emociones, porque las emociones corresponden a un nivel más avanzado de desarrollo de nuestro cerebro. Tenemos que tener paciencia y acompañar al niño e irle prestando nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, mientras que él va desarrollando la capacidad de pensar antes de actuar.